El Señor les bendiga, hermano. Muy buenos días tengan todos. Qué bueno los que ya estamos acá, ¿verdad? Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Y vamos a tener nuestro culto de este día domingo con no muy buenas noticias, pero pues la iglesia tenemos que seguir adorando a Dios. Como les decía el otro domingo pasado, cuídense por favor, cuídense. Esas reuniones familiares, si las pueden suspender, suspéndanlas, por favor, porque no sabemos cómo vengan los nuestros, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, cuando llegan a casa, muchas veces quedan ahí Ale y Eliezer afuera platicando ahí, porque pues ya los adultos somos muy vulnerables. Y yo quiero en esta mañana, hermana, que oremos. Estamos ministrando a los hermanos que no vienen, que no pueden venir a la iglesia. Y no, como me dice una de las hermanas, no podemos únicamente alimentarnos con lo que vemos en la red. Ya ven que te pasamos los servicios por red, pero ellos dicen necesitamos estar en la casa de Dios. Y la hermana Rosita, Ismael, su hijo, me decía, hermano, mi mamá puede ir. Pues yo le decía, esperémonos un rato más. Pero en eso de esperarse, ya ve que ahorita nos están llamando la atención porque ha habido rebrotes fuertes, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. La hermana, vamos a estar orando al rato. Hay una familia que viene a la segunda reunión, ustedes la conocen, la hermana Gaby, de allá de las Lomas. No puede llegar con nosotros porque en el trabajo de su marido hay un contagio tremendo. Ya se han contagiado esta semana 10, entonces no sé dónde trabaja. Entonces por eso le digo, vale más cuidémonos para no tener ningún problema, ningún conflicto. Vamos a leer el Salmo 24, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Javier, mi cuñado, hermano de Carmelita, nos visita, viene de Ciudad Obregón. Que Dios te bendiga. Javier es un cristiano, un hombre de Dios. Por muchos años él y yo cantamos juntos en la iglesia madre, le decimos, en la iglesia de Dios, el templo central, allá en Ciudad Obregón. Pero vamos a todos juntos en esta mañana dar gloria al Señor y gracias. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Porque tenemos vida, hermano. Es lo primero, tenemos vida. Hay cuando menos algo para comer en casa, ¿verdad? Hay frijol, hay huevos, hay un queso. Oiga, pues es una gran bendición. Tenemos cobertura, tenemos una casa donde descansar, donde cubrirnos del clima, de tanta situación. Y mire, esto es más que suficiente. Dijo Pablo, teniendo que comer y que vestir, tenemos que estar contentos. David lo repite en uno de los salmos. Mateo lo repite en en el capítulo 6 de su libro. Y quiero que se pongan en pie. Vamos a leer el capítulo 24 del libro de Salmos. Son 10 versos. Lo vamos a leer de forma alternada. Yo leo un verso, usted lee el siguiente y todos nos reunimos en el verso número 10. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire lo que dice el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego contesta en el verso 4. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad,
oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Todos, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Acuérdense que el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. ¿Quién peleaba por el pueblo de Israel? Dios. Jehová, el nombre propio de Dios, Él peleaba por ellos. Hermano, ¿cuántos hay contentos esta mañana? Vamos adorando a Dios. Abra sus labios y adore al Señor. A eso hemos llegado, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque has sido bueno, porque grande es tu misericordia cada mañana, porque tuyas son, Señor, todas las maravillas. Gracias por este día. Este es el día que tú has hecho. Este es el día que hizo Jehová, para alegrarnos, para bendecirnos, para buscar tu presencia, para buscar tu rostro. Espíritu Santo, derrámate en medio nuestro, asiste esta reunión y permítese del hueste principal en medio de ella, y que el nombre tuyo, Señor Jesús, sea glorificado. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder y toda la alabanza. Gloria a Dios. Vamos a tener la predicación. ¿Están dispuestos a escuchar palabra de Dios? Qué bueno que llegaron con bien, Juan David de Culiacán. Gracias. Voy a invitar a la pastora que venga y nos traiga la palabra. Gracias a Dios que estamos aquí. Me gusta mucho estar en la casa de Dios. Amén. Este lugar se ha dedicado exclusivamente para adorar a Dios. Hay otros lugares en la ciudad donde también se han hecho exclusivamente para venir y adorar a Dios. Y me gusta recordar, Javier, los años mozos, dirían, cuando estábamos niños y mi mamá nos llevaba a la iglesia y decía mi papá, no hay domingo si no van a la iglesia. Y nos íbamos a pie, caminábamos muchas cuadras para llegar a la iglesia donde asistíamos, y ahí crecimos, ahí nos convertimos, ahí nos casamos, ahí el Señor me llamó para que yo fuera la esposa de un pastor, que a veces que no quería, pero Dios en su propósito lo permitió. Y me da gusto que estemos en esta mañana. Bienvenidos sean todos. Doña Esperanza, Lourdes, su nietecito, quien has estado asistiendo a la congregación. Me da mucho gusto que estemos aquí. Juan David y su familia. Me da mucho gusto podernos reunir, la familia de la hermana Josefina. Me da mucho gusto que tengan el tiempo disponible para venir. Hay muchas personas que quieren venir, pero no pueden. La hermana Rosita llora por venir a la iglesia. Sabemos que ella no puede venir. La hermana María Uriarte desea estar aquí en la casa de Dios, pero sabemos que es una persona también, porque son delicados de salud, hermanos. Son personas, la hermana Rosita es una persona muy mayor y no puede venir. La hermana Norma, María Elena, no pueden estar en la congregación, pero tú que puedes, hazlo con todo tu corazón. Hay personas que pueden, pero no quieren. Y qué triste, ¿verdad? Que no se interesen, como nos decían el domingo antepasado, que nos hablaban de la presencia de Dios, de lo importante estar en la presencia de Dios. Pero nosotros que estamos aquí vamos a gozarnos,
vamos a deleitarnos, vamos a aprender, vamos a recibir la palabra del Señor para nuestro crecimiento, para que alimente nuestra alma y que nosotros seamos hacedores de la palabra. El propósito de Dios es que nosotros seamos hacedores de su palabra. ¿Y qué es esto? Que hagamos lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que esta hermosa palabra trae a nuestras vidas, y cuando accionamos en ella, pues como dice el Salmo 23, nada me falta. Nada me falta. A lo mejor no tengo tanto en abundancia, pero no me falta nada, porque tengo vestido, tengo alimento, tengo una casa. Yo les digo muchas veces a las mujeres, tenemos refrigeración, tenemos aire acondicionado. ¿Quién no tiene aire acondicionado en su casa? Todos. De perdido un aparato en un cuarto para poder dormir a gusto. Pero tenemos, hermanos, es una bendición con estos calores tan feos. Pero Dios en su misericordia ha proveído a nuestras vidas poder dormir cómodamente. Porque si una persona que no duerme cómodamente, le va como en feria en el día. Lo que hagan, si aunque sea nada más andamos cocinando ahí en casa, doña Esperanza, y no dormimos cómodos, nos sentimos mal. Entonces es un honor poder tener al Señor de nuestro lado. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra de exhortación que nos habla el Señor, que nos habla y nos enseña cómo es la religión verdadera o cómo es la iglesia verdadera. ¿Te han preguntado alguna vez a ti, a ver, ¿de qué religión eres? Y esa es la religión verdadera, porque hay muchas religiones, nos dicen. ¿No te han preguntado? A ver, ¿cuál es la religión verdadera? La tuya. Mira fulano, mira mangano, ¿cómo son? Yo no creo en tu religión. Y muchas veces hay ocasiones que no sabemos qué responder. No sabemos qué responder. Y ahorita vamos a leer un pasaje muy interesante que nos hace entender que las personas que tienen esas cualidades es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia que Jesucristo se va a llevar un día, es la religión que lleva verdaderamente al humano estar cerca de Dios. Y quiero hablarles del libro de Malaquías. Quiero leer un pasaje del libro de Miqueas, El libro de Miqueas es uno de los 12 profetas menores que habla la Biblia. ¿Por qué menores? Porque es poca la profecía que dio, es poco lo que Dios le dio para que profetizara, pero fue una profecía genuina y verdadera. Y Miqueas quiere decir ¿quién como Dios? El significado de este nombre es ¿quién como Dios? Entonces, Miqueas empezó a profetizar, a hablarle al pueblo de Dios. Miqueas vivió en los tiempos cuando vivió el profeta Isaías, el profeta Jeremías. En esa época vivió Miqueas. Pero Dios también habló a través de Miqueas, aunque fueron poco la palabra que dijo, pero Dios le habló. Y nosotros podemos, al haber estudiado este libro, al poder meternos a los capítulos de este libro, nos damos cuenta que es una palabra de Dios genuina, que es una palabra que vino directamente de Dios a este hombre. ¿Por qué? Una de las cosas que nos lleva a saber si el libro que estamos leyendo de la Biblia tiene veracidad es porque hay concordancia con el Nuevo Testamento, porque lo reflejan en el Nuevo Testamento o hacen mención de él.
¿Se acuerdan que el domingo pasado nos hablaban de Jonás? Jonás es un libro muy pequeño, también es de los profetas menores, es muy poco, se habla muy poco de Jonás, así también de Miqueas. No dice quién fue sus padres, pero sí entendemos que fue un hombre piadoso, fue un hombre que sirvió a Dios. Y hablaba Eliezer de Jonás y decía muchas cosas de Jonás. Pues recordemos que en los evangelios habla y dice Jesús que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también el Señor iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches, hasta al tercer día iba a resucitar. La veracidad de los libros. Pues este libro, quiero decirles que en el capítulo 5 de Miqueas, habla Miqueas y dice que el Salvador iba a nacer de Belén, iba a venir de Belén. Y en los evangelios, en el capítulo 2 de Mateo, dice, así como está escrito, dice Mateo, Jesús nació en la ciudad de Belén. Y nosotros podemos encontrar pues que esto es palabra de Dios. Es un libro veraz, es un libro que nos está hablando el Señor para bendición de aquel entonces, pero también para bendición de estos tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios siempre trae enseñanza a nuestras vidas, no importa el tiempo que la vivamos, porque no pasa, siempre es noticia, siempre está a la par de lo que estamos viviendo. Entonces, yo quiero que vayamos a Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, el verso 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable. Yo he sentido mucha carga por este pasaje, que Dios me está enseñando muchas cosas. Y yo por eso lo quiero compartir con ustedes esta mañana. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos tu palabra que se va a hablar para que llegue a mi vida, para que llegue a la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que llegue a la vida de las personas que van a estar escuchando en la tarde o en los postreros días esta palabra. Te pedimos que podamos, Dios mío, ser hacedores de ella. Tú nos invitas a que hagamos lo que dice tu palabra. Permite pues que lo hagamos y que tú nos ayudes para hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y a dónde? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. Está preguntando, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. 4 cosas. Miqueas, como profeta de Dios, se paraba en las esquinas de las calles y gritaba, oigan, oíd palabra de Jehová, escúchenme, para llamar la atención, para que viera el pueblo que estaba hablando Dios y Dios le estaba dando algo para esas personas.
¿A quién le profetizó? Le profetizó tanto al rey del norte como al rey del sur, tanto a los israelitas como a los judíos. Y les decía, escuchen, escuchen. Dios le estaba dando una palabra profética en ese tiempo a la humanidad. Dios les estaba hablando y no era una palabra inventada por Él, no era según sus argumentos o según las necesidades que veían, como muchas veces se levantan hombres y mujeres ahora a hablar y decir tantas cosas en conveniencia a ellos mismos o a las personas que están oyendo. Porque la profecía viene para enseñarnos, para consolarnos, para redarguirnos, para ayudarnos. Y este pueblo, al cual Miqueas le hablaba y se paraba en diferentes lugares y decían, escuchen por favor, escuchen lo que Dios está llamando a su pueblo. Y empezaba Miqueas y decía, Dios se agrada de las ofrendas, Dios se agrada de los sacrificios, Dios se agrada que traigas mucho dinero a la iglesia, Dios se agrada que estés tú cantándole, que estés tú buscándole de una manera de apariencias, de una manera nomás por hacerlo por una rutina o por una tradición. El pueblo en ese entonces había caído en una situación de hacer las cosas por tradición. Una tradición es algo que tú haces rutinario. Una adoración a Dios es lo que tú vienes y haces con todo tu corazón, porque tú vienes agradecido con tu Dios por lo que ha hecho contigo. Entonces, viendo que el pueblo estaba cayendo en una rutina, estaban desviándose en realidad de lo que Dios tenía el propósito para ellos, Dios levanta profeta. Como ahora también Dios levanta personas que hablen. El día de ayer que estábamos allá en la misión, era tan sorprendente ver a este muchacho con ese testimonio que tiene, que se fue libre de la adicción. Y cómo lo que más me conmovió, que yo no sabía en ese momento, es que es una familia que acaba de perder a su padre, a su mamá y a su hermano por el COVID. Y predicando con un interés y predicando de un Dios vivo y predicando de un Dios maravilloso, de un Dios real. Yo me sorprendí de decir, mira nomás cómo este muchacho tiene esa fuerza y no tiene miedo, porque Dios está de parte de él, porque está agradecido con Dios por lo que Dios hizo en su vida. Le perdonó, lo cambió, lo transformó. Después de haber sido un muchacho que andaba en las drogas, que andaba en malos pasos, en el narcotráfico, Dios lo levanta y lo hace a una persona nueva, limpia, transformada, para bendecir a Dios, para decirle a la gente, hey, Cristo te ama, Cristo te puede cambiar, Cristo te puede ayudar. Y el propósito de Miqueas era que el pueblo de Dios se regresara. Si nosotros leemos anteriormente el libro de Reyes, el libro de Samuel, Crónicas, que vienen algunas cosas también, cómo el pueblo se empezó a desviar a la idolatría, vamos a entender lo que dijo este hombre. El pueblo se había desviado, ya se había empezado a desviar a los dioses paganos. Ya andaba buscando otros dioses. No, pues a lo mejor este Dios me conviene más, o me ofrece mejores cosas, o a lo mejor este Dios me puede ayudar en esto. Así andaba el pueblo judío, así andaban los israelitas también, buscando otro Dios, adorando a otras cosas.
Pero ahí, en medio de esa situación que Dios necesitaba hablarles, les habla a través de los profetas, y a este profeta le da esta palabra tan fuerte y le dice: sean justos, amen, tengan misericordia, humíllense delante de Dios. Les estaba exhortando, les estaba dando una exhortación para que se pararan en los caminos y dijeran: el pueblo, pues tengo que hacer algo, tengo que cambiar de actitud, tengo que cambiar de manera de pensar, de manera de hacer las cosas. Y le dice: pues tienes que hacer justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Hacer lo correcto, hermanos. Hacer las cosas honestamente. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho porque mis niños lo aprendieron desde pequeños, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que ustedes, niños, obedezcan a sus padres. Es correcto. Dios quiere que seamos justos al obedecer a nuestros padres, porque eso trae bendición, porque eso trae bienestar. Y Dios, cuando pide justicia, cuando dice sé justo, es para beneficio tuyo mismo y de los que están alrededor. Una de las cosas que me habla mi hija y me dice: hay veces que llego molesta porque la jefa del departamento se porta injustamente. ¿Por qué? Le digo: porque ella se sienta y no hace nada, y a todo nos pone a trabajar, como buen jefe, ¿no? Como buen jefecito. Pero ¿cómo me gusta trabajar con fulana de tal? Me dice. Porque llega y reparte todo el trabajo, y lo que sabe que nosotros no sabemos hacer, o se nos va a dificultar, o es el área más pesada, ahí se mete ella a ayudar, a apoyarnos en que necesitamos su ayuda. Eso es ser justo, hermanos. Esta mujer está actuando justamente. La palabra del Señor nos enseña que el hombre justo, un hombre justo fue Abraham. Un hombre que dio lo que tenía que dar. Un hombre que le dijo a su sobrino: escoge tú. Él podría, como líder, él podría haber escogido el mejor lugar, la mejor tierra, pero le dijo a su sobrino: ¿sabes qué? Escoge tú. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Era un hombre justo, y dice que se contó como justo a Abraham por su fe. Su fe lo llevó a ser justo. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él nos da de su justicia y podemos nosotros comportarnos justamente, o podemos mejorar esa área de nuestra vida cuando somos muy injustos con las personas que nos rodean. Tal vez esta jefa, hija, necesite conocer a Dios para hacer justicia ahí en su trabajo. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Al conocer al Señor Jesucristo, somos justos. Así es que no te consideres injusto. Somos justos delante de Dios porque Él nos ve justos. Y entonces hay que vivir en justicia. Hay que vivir justamente. Y es lo que nos enseña aquí el libro de Miqueas, que Él quiere hombres y mujeres, niños, adolescentes, que sean justos. Y la segunda parte dice que ames. La segunda parte del verso que leímos dice que ames. ¿Amar a quién? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Dice, hablándole un fariseo a Jesús, le dice: Señor,
¿Cómo voy a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a poder entrar al reino de los cielos? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces Jesús le dice, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Y este hombre le dice, amar a Dios con todo nuestro corazón. Miren lo que dicen en Lucas 10:25, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, se está acercando a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz tú lo mismo. Amar a Dios y amar a su prójimo. Si yo no amo a mi prójimo es que no amo a Dios. Dios cuando viene a mi vida me pone de su amor y me ayuda para yo amar a mi prójimo. Y luego le contesta este hombre más adelante, ¿y quién es mi prójimo? No, pues mi prójimo es mi hermano que quiero mucho, es mi vecinita que se porta muy bien conmigo, es mi compañero del trabajo que me ayuda y me cae muy bien. Pero Jesús le contesta y le dice, ¿quién es tu prójimo? Y le da la historia del buen samaritano. Le dice, en un lugar estaba un hombre tirado, lastimado, dañado, y pasó uno como tú, un levita, y no lo vio, no le importó, lo dejó ahí tirado, lastimado y dañado. Entonces, le dice el Señor después, y luego pasa un samaritano y se acercó y tuvo misericordia de él, porque amaba a Dios, porque estaba guardando los 10 mandamientos, ese samaritano. El que le pregunta a Dios a quién es el prójimo, era un religioso, era una persona que vivía una religión por tradición. El que lo levantó era un hombre pecador que se había arrepentido, le había pedido perdón a Dios, que estaba fuera de la gente que vivía en santidad, pero él aceptó a Jesús, pero él estaba obedeciendo a Dios. La predicación pasada nos hablaban de lo que era un samaritano, de lo que vivía un samaritano, y cómo estaban deslindados en el área religiosa los samaritanos y los judíos, y cómo no podían ni siquiera acercarse el judío al samaritano. Pues el samaritano tuvo misericordia y lo levantó, lo subió a su caballo y lo llevó a un lugar para que lo atendieran. Le dio amor, amó. ¿Y qué tuvo? Misericordia. Se apiadó de él, como decimos. A veces que dice el hijo, apiádate de mí, mamá, y plánchame esta camisa rápido. ¿No es cierto que nos dicen así a veces los hijos? Apiádate de mí, ayúdame con este problema. Pues este hombre se apiadó, el que estaba tirado, enfermo, y lo llevó a curar. Y le dice al Señor, ¿quién es el prójimo? Y luego le contesta al religioso, es lo que tienes que hacer. Por eso este pasaje que leemos dice, ¿qué pide Jehová de ti? ¿O qué quiere Dios que tú hagas? Porque hay veces que llegamos y empezamos a conocer a Dios y queremos hacer muchas cosas para Dios. Pero aquí claritamente te dice, ¿qué tienes que hacer? Busca ser justo, no hagas injusticia, ámame a mí.
¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo mi amor a Dios puede crecer? Agradeciéndole lo que hace, platicando con Él, sabiendo que Él dice. ¿Cómo es que tú te enamoraste de tu esposo o de tu esposa? Porque empezaste a platicar con ella o con él. Empezaste a dialogar, empezaron a estar juntos y decir, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y conforme van conociéndose uno al otro, se dan, ¿cómo se dice? Se dan con, se conocen, no, se apoyan uno al otro, les dan gusto uno a otro. Yo le voy a dar gusto a mi esposo porque lo amo. Yo le voy a dar gusto a mi novio y voy a hacer esto. Le voy a preparar un pastelito. Yo recuerdo que alguien por ahí preparaba pastelitos para que cuando iba a llegar el novio tuviera un pastelito, porque le gustaban mucho los pastelitos. Cuando yo me casé con mi esposo, a mí no me gustaba guisar con manteca porque mi mamá no guisaba con manteca. Y yo dije, bueno, voy a cocinar con manteca porque a mi esposo le gusta. Y como mi esposo te daba cuenta que a mí no me gustaba, él me dijo, no te preocupes, guisa como tú quieras, yo me voy a comer la comida. ¿Por qué? Por amor. Así lo mismo pasa con Dios. Entre más conozco a Dios, más le amo. Pero si no platico con Él, pero si no leo este libro, su manual, no lo conozco. Conozco un Dios a medias, conozco un Dios medio extraño, un Dios que, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será? No, pues es un viejito que anda con un chicote y que nos quiere pegar a todos y nos quiere lastimar. Hay gente que así visualiza a Dios. Y Dios no es eso, hermanos. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios veraz, un Dios que nos ama, un Dios que tiene misericordia, un Dios que perdona, un Dios que ayuda, un Dios que está extendiendo su mano para apoyarnos y bendecirnos. Pero también, como es un Dios justo, un día nos va a pedir cuentas por lo que hicimos y nos va a dar nuestro pago, porque es justo. Entonces, cuando dice aquí, ama, tenemos que motivarnos a amar a Dios. Ama a Dios, le digo yo a Juliana. Platica con Dios, Juliana. Dios quiere que hagas esto. Enseñarnos unos a otros. Amar a Dios por lo que Él es. Y el pueblo se estaba alejando de Dios. Este pueblo se estaba apartando de ese Dios. Por eso este profeta les habla y les dice esto. Este profeta les dice, tienen que hacerlo, tienen que voltear a Dios, se han descuidado. Nosotros nos descuidamos, hermanos. Descuidamos esa área de amar más el trabajo, de amar más a la familia, de amar más a nuestros pensamientos, de amar más a nuestra manera de ser, que amar a Dios. Y dice la palabra, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, por encima de la congregación, pastor, por encima de las necesidades que tienes y que te pueda ayudar la congregación. Es que amo mucho a mi hermano porque me ayuda mucho. No, por encima de todas las cosas tienes más que amar a Dios, Daniel, que este aparato que te está enseñando muchas cosas. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Y en estos tiempos hemos descuidado mucho esas cosas. Ponemos en primer lugar a Dios. Y Dios tiene que tener el primer lugar. Tiene que tener la primacía. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que buscar la primacía de Dios. Primero es Dios. Y hay un problema, pues Dios me va a ayudar. Nos enfrascamos tanto en el problema que andamos tan atarantados y estresados que decimos, es que yo no puedo orar ahorita porque el problema me trae loco. Es que no puedo diezmar ahorita porque tengo una deuda tremenda. Pues quiero decirte que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, dice la palabra que leía ahorita mi esposo, las ventanas de los cielos se abren
para que tengamos abundancia. Abundancia de paz, abundancia de dinero, abundancia de comida, abundancia de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él abre las ventanas y nos da porque le buscamos. Por eso necesitamos poner atención a lo que estamos haciendo o dejamos de hacer. Y luego dice misericordia. ¿Qué es la misericordia? Ahorita veíamos, en ese pasaje de Lucas que leíamos de el samaritano, dice que fue movido a misericordia, que tuvo compasión, que tuvo deseos de ayudarlo, que se interesó en apoyar a ese hombre lastimado y dañado para que él pudiera estar mejor. Me llama mucho la atención una historia de un hombre que el rey hizo misericordia con él. Una historia muy hermosa, hermanos, que si nos metemos a leerla, te vas a enamorar de la palabra de Dios. Este hombre se llamó Mefiboset. Mefiboset. Este hombre fue nieto del primer rey que tuvo el pueblo de Dios. Del primer rey de Saúl. Cuando Saúl se levanta y se hace poderoso, Dios lo bendice grandemente, pero tuvo una situación difícil que él no obedeció a Dios. Y Dios le quita su reinado, le quita la corona y se la entrega a este rey que fue el segundo rey que tuvo Israel, que se llamó David. Pero este David, dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué fue conforme al corazón de Dios? Porque no se humilló a ningún Dios. Pecó, hizo cosas que no debería de haber hecho, pero nunca se llenó de idolatría. Nunca buscó otro Dios. Nunca buscó la forma de arreglar sus problemas por él mismo, sino siempre su mirada estuvo en Dios. Y cuando le llamaban la atención, él reconocía y cambiaba. Pues este rey, cuando tomó fuerza, cuando se hizo el poderoso David, el que tenía en sus manos las leyes para hacer lo que él quisiera con este pueblo, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 9. Verán, vámonos para leerlo, por favor. 2 de Samuel, capítulo 9. Ahí lo tienes ya, Mari. 9:1. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? El rey poderoso quiere tener misericordia con alguien, y ese alguien era de la familia del rey anterior que lo había dañado, que no lo dejaba subir como rey, que varias veces lo quiso matar. Dice que le quería encajar la lanza para matarlo porque no quería que subiera como rey. Y sin embargo, David dice: tendré misericordia de la familia de Saúl por amor a Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Era su amigo de David, hijo de Saúl. Era amigo de él. Y dice, de acuerdo a lo que dice en la Biblia, que se amaban como amigos, como hermanos. Entonces David se levanta y quiere hacer misericordia. Y encuentra a este hombre que se llamaba Mefiboset, que es el que puede hacer misericordia. Era una persona lisiada, dice la Biblia, que no caminaba. Sus piernas habían sido dañadas. Cuando su abuelo y su padre murieron, sale la mujer que lo cuidaba y al correr con él se le cae. Y cuando se le cae, se le lastiman las piernas y ya no puede caminar.
Ahorita hay sillas de ruedas, hay andaderas, hay aparatos que ponen en las piernas, ¿no han visto? Y que pueden caminar. Antes no. Normalmente la gente se arrastraba. Qué dolor ver a una persona arrastrarse porque no puede caminar. O tal vez le hicieron una carruchita esas con una lona o con una piel de algún animal, troncos de algún árbol, no sé, y a lo mejor lo traían ahí para que no anduviera arrastrándose. De él tuvo misericordia el rey. Y dice el verso 7 ahí mismo, dice, entonces te voy a regresar todo lo que es tuyo, le dice a Mefiboset. Te voy a regresar todo lo que fuera de tu padre, todo lo que fue de tu abuelo te lo voy a regresar. Los bienes, las tierras que eran de tu padre, yo te las voy a dar. Y aparte te voy a hacer que te sientes conmigo a la mesa todos los días de tu vida. Y este hombre humillado y triste le dice, ¿quién soy yo para que haga el rey conmigo eso? Un perro muerto, le dice. ¿Quién soy yo? Pero ahí actuó el amor de Dios en David, teniendo misericordia de esta persona. Dice el Señor, misericordia quiero que hagas. Y ahorita en este tiempo, hermanos, tenemos que actuar en misericordia nosotros como cristianos, porque hay mucha gente lisiada en el mundo. Hay mucha gente lastimada y dañada. Aquí en Hermosillo voy a decir. Hay muchos que los lastimaron, que los dañaron, que hablaron mal de él, que los abandonaron, que los dejaron solos. Entonces tenemos que ir a esos lisiados y hablarles de Jesús. Tenemos que ayudarlos y levantarlos y motivarlos a que se pueden enderezar y que Dios quiere que se sienten en la mesa con Él y coman su palabra y puedan ser transformados y vivir una vida diferente. Ya no carcomidos, ya no perturbados. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? David y Kim, misericordia con los internos, con tanto muchacho que llega, todo dañado y lastimado. ¿Qué hacen? Misericordia, con amor y misericordia. Dice Proverbios, ¿con qué voy a corregir? Con misericordia y verdad. ¿Con qué vas a corregir? Con misericordia, teniendo misericordia y hablándoles la verdad. Ahorita hay muchos que lo que necesitan es misericordia. Que nos vayamos a ellos y muchas veces ya no les hagamos juicios o ya no los regañemos tantos, ¿verdad? Y ya no los regañemos tanto porque muchas veces el regañarlos los cansa, sino hablarles con amor, misericordia. El pueblo se había olvidado de tener misericordia del necesitado. El pueblo se había olvidado de ayudar al necesitado. Él estaba viviendo a su manera de ser y a su manera de pensar. Y la iglesia entró en esta situación de comoditicio. Pase lo que pase, mientras yo estoy bien, no me importa. Mientras a mí no me pase nada, mientras yo tenga el dinerito y mi trabajo, no importa que mi vecino no tenga trabajo. No, tenemos que actuar ahorita en estos tiempos y levantarnos, como decían el domingo, uno de estos domingos pasados, levántate y resplandece. ¿Para qué? Para que podamos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado como iglesia. Y esta es la iglesia verdadera. Y esta es la iglesia que predica la palabra. Y este es el cristiano verdadero, el que hace misericordia, el que tiene amor, el que hace justicia. Esa es la iglesia verdadera.
la que cumple con estos requisitos, el creyente que cumple con estos requisitos es un cristiano genuino. Es un cristiano verdadero. Pero Dios no quiere que te fijes en él, quiere que te fijes en Dios, en su palabra. Jesucristo fue un hombre, cuando anduvo aquí en la tierra, que Él tuvo misericordia, que Él amó, que Él restauró, que Él ayudó, y dice su palabra, y como Él, nosotros tenemos que hacer. Así es. Como Él, nosotros tenemos que hacer. Y luego la última parte dice, humillarnos delante de Dios. Humillar quiere decir reconocer, entender que no soy nadie, comprender que soy un barro y no tengo ningún poder, no tengo ninguna maravilla. Eso es humillarnos delante de Dios e ir a Dios cuando necesitamos, cuando estamos en esa situación difícil. ¿Qué hago, Señor? No tomar una decisión propia por aquel problema, sino decir, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿A dónde voy? ¿Qué decido? Y ahí viene Dios y nos dice, haz esto, haz aquello. Aquello no, porque te va a dañar. Entonces, ahí es Dios cuando nos humillamos ante Él y lo reconocemos como Dios, el Dios Todopoderoso. Y estas 4 cosas le pidió Dios a su pueblo porque no estaba sucediendo eso. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Es lo mismo. Hay mucha gente que va a diferentes lugares, a diferentes congregaciones, pero hay poco fruto. Hay poco gente que verdaderamente sirve a Dios. Y por eso vienen estos problemas. Ahorita que veníamos en el carro, comentaban las personas que venían con nosotros que ya apareció la lepra, que ya apareció el ébola y que ya apareció otras enfermedades que ya no estaban, que supuestamente que ya habían erradicado de la tierra, pero están apareciendo. Y ay, ¿qué vamos a hacer con tanta enfermedad tan extraña y tan rara, o como esto que estamos viviendo? Pero ¿qué dice Dios? Yo lo permito para que ustedes se acerquen a mí. Ellos estaban siendo amonestados, ¿saben por qué? Porque estaban a punto de volver otra vez a ser esclavos. Estaban a punto, el pueblo judío estaba a punto de entrar otra vez a una esclavitud que ya los había sacado Dios de Egipto. Y ahora estaban entrando al pueblo babilónico, a los caldeos, para que los tomaran otra vez y fueran esclavos. Y Dios no quería eso. Dios no quería que fueran esclavos, y por eso les hablaba y les amonestaba a tiempo y con diferentes profetas. Pero ¿qué fue lo que pasó? No hicieron caso. Dios ahorita nos amonesta y nos dice, ten cuidado, no te descuides, no descuides la oración, no descuides la lectura, no descuides los momentos que puedes tener con tu Dios. No los descuides porque no sabemos lo que va a venir el día de mañana. No sabemos. O alguien profetizó del coronavirus. Los que ven muchas redes por el Face, muchos programas o muchas noticias o por el YouTube. ¿Tú viste alguna profecía que dijeron del coronavirus que iba a venir? Bueno, el Señor en su palabra, pero un profeta que se haya levantado en estos tiempos, no, así literal, va a venir una enfermedad de la gripe que es como pareció, no lo dijeron. ¿Y dónde están los profetas? ¿Dónde están los que Dios les habla? Yo pregunto, ¿por qué no nos pusieron alerta? Esos profetas que te decían, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. ¿Y dónde está el problema que estamos viviendo? ¿Quién lo dijo? Nadie. Hablan profetas anteriores, como el hermano David Wilkerson, que hace como 6 años murió, ¿no? Él dijo que iba a venir tiempos muy feos y que va a venir una cosa muy fea, y que él estaba hablando a Nueva York, este hombre. Hay otros que se han levantado hace 3 años,
Se levantó uno y dijo que muy pronto iba a venir algo terrible al mundo, pero no especificaba. ¿Y qué nos agarró el Señor? Desaprevenidos. Hay mucha gente que fue cristiana y anda, sí quiero, no quiero. Entonces, hermanos, ahorita nosotros tenemos que aferrarnos más al Señor. Venga lo que venga. Dice la palabra, Él está contigo todos los días. Él está contigo hasta el fin del mundo. Él está contigo ahí donde estás trabajando, ahí donde estás en tu casa, ahí donde están esos problemas tan fuertes, ahí donde te sientes muchas veces, joven, que parece ser que la escuela se truncó porque no está fluyendo como debe de fluir la enseñanza de las escuelas. ¿Qué es más importante? ¿Una carrera? ¿Una vida con todo lo que necesitamos? ¿O irnos con el Señor? Eso nos debe de alentar, hermanos, que un día vamos a estar con el Señor y todo esto se va a quedar, todo. Y los que no quieran aceptar esto, pues aquí se van a quedar, a batallar un tiempo más. Pero mientras nosotros estamos aquí en la tierra, tenemos que ayudar, tenemos que actuar con misericordia, tenemos que motivar a los nuestros a acercarnos a Dios. Yo quiero que esta mañana tú comprendas este pasaje, y Dios me hablaba muy fuertemente, que ha traído en mi mente misericordia. Misericordia. Señor, a lo mejor tengo que ser misericordioso con alguien más, o tengo que actuar de una manera más misericordiosa con X o tal persona. Ha estado en mi mente viniendo toda esta semana. Señor, ayúdame a tener misericordia. Dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de los que están a mi alrededor. Misericordia para ayudarles a que entren al reino de Dios. Misericordia para que estén cerca de Dios. Es el propósito de Dios. Y si Dios está permitiendo este tiempo de pandemia, este tiempo de enfermedad, que eso nos motive, hermanos, a buscar más de Dios. Yo los invito a que ustedes digan, Señor, ayúdame. Ahí donde estás sentado, pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón y dile a Dios, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú nos hablas cuando lo necesitamos y lo que necesitamos. Y esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes para estar dentro de tu reino, para no salirnos de tu voluntad, sino permanecer obedeciéndote. Como dices tu palabra, como tú le pediste a este pueblo que tuviera estos atributos, así también nosotros te pedimos. ¿Qué me falta, Señor? Ser justo. ¿Qué me falta, Señor? Amor. ¿Qué me falta, Señor? Tener misericordia. ¿Qué me falta, Señor? Humillarme y depender de ti. Tú lo sabes. Ayúdame pues y llena mi vida de ti para dar la medida exacta que tú quieres. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están presentes y los que van a escuchar este mensaje, y que podamos ser hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, ven y toma el control de nuestras vidas para poder agradar a nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Fue un gusto tenerte con nosotros una vez más. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Además, te invitamos a seguirnos en redes sociales y a suscribirte a nuestro nuevo canal de YouTube, Fuente de Vida Hermosillo, donde encontrarás todas las predicaciones. Dios te bendiga.